Eventos pascuales. Así se llama nuestro grupo de devocionales que vamos a tener esta siguiente semana. Eventos pospascuales. Se oye un término un tanto técnico, pero déjame compartírtelo de una forma muy sencilla, muy simple, para que nos pongamos en la misma frecuencia, en la misma idea. Después de la muerte y resurrección de Jesús, viene toda una serie de eventos y de experiencias y de situaciones que es, creo, muy válido reflexionar. Ya aprovechando esta inercia de la Semana Mayor, de la Semana Santa que hemos pasado, creo que podemos quedarnos en los evangelios con los evangelistas y con los discípulos de Jesús. Y no solamente quedarnos con ellos en los términos de pura información y de que tú sepas qué pasó en las semanas siguientes o en los días siguientes a la muerte y resurrección de Jesús, sino que también podamos involucrarnos, ser como, pudiéramos decir, como participantes activos de esta narrativa de los evangelios. Te leo el texto que está en Juan capítulo 20, versículo 9. Dice así: hasta entonces no habían entendido la escritura que dice que Jesús tenía que resucitar. Ahora déjame leerte unos textos un poquito antes. Pedro y Juan están visitando la tumba vacía de Jesús. La experiencia de ellos es que alguien les dijo, las mujeres les dijeron que Jesús no estaba en su tumba, que él había resucitado, y Pedro y Juan corrieron al sepulcro a informarse, a ver qué había pasado. Y entonces dice así el texto de Juan capítulo 20, versículo 6, dice: tras él llegó Simón Pedro, y entró en el sepulcro, vio allí las vendas y el sudario que habían cubierto la cabeza de Jesús, aunque el sudario no estaba con las vendas, sino enrollado en un lugar aparte. En ese momento entró también el otro discípulo, el que había llegado primero al sepulcro, y vio y creyó. Pero luego dice el evangelista: hasta entonces no habían entendido la escritura que dice que Jesús tenía que resucitar. Te leo el texto otra vez porque es demasiado sintomático lo que está pasando aquí. Hasta entonces no habían entendido la escritura que dice que Jesús tenía que resucitar. Ellos habían pasado muchas horas con Jesús, lo habían visto hacer sus milagros, lo habían visto realizar una serie de portentos con las personas y por medio de las personas también, como alimentar multitudes, sanar a los ciegos, levantar a los muertos, restaurar a los leprosos, en fin, una serie de cosas tan extraordinarias que él había hecho que, en teoría, deberían de haber reafirmado la fe de los discípulos y pudieran también confirmar lo que ellos esperaban que Jesús hiciera con alguna de sus promesas. Jesús varias veces les había hablado de los eventos prepascuales, es decir, los eventos en que él iba a llegar antes de la Pascua a Jerusalén y las enemistades y los problemas que iba a tener allí en su llegada a Jerusalén, y luego cómo los gobernantes iban a tomarlo, iban a crucificarlo, iban a asesinarlo. Eso lo había platicado Jesús, incluso en un diálogo de Pedro con Jesús. Pedro le dice: oye, Señor Jesús, no vayas a Jerusalén. Prácticamente le dice: no te conviene, no nos conviene que hagas eso. Y Jesús regañó a Pedro y le dijo: ¿sabes qué? Apártate de mí, porque no pones la mira en las cosas de arriba. No estás viendo más allá de tu nariz. Bueno, pero también al mismo tiempo que Jesús les había dicho esta situación de cuando ellos llegaran a Jerusalén en los días anteriores a la Pascua y durante la Pascua, y luego les habló de su sacrificio, también les dijo que el Hijo del Hombre, o sea, Él mismo, el Señor Jesucristo, iba a resucitar
de los muertos. Jesús les había dicho ambas cosas. Y entonces aquí es donde encaja perfectamente el texto que dice Juan capítulo 20, versículo 9. Hasta entonces no habían entendido la escritura que dice que Jesús tenía que resucitar. ¡Wow! Parece muy extraño que eso pasara en las vidas de los discípulos, en las mentes de los discípulos, que no entendieran después de una y otra vez que Jesús les había prácticamente revelado las situaciones que él iba a pasar. Dice el texto que hasta entonces ellos no habían entendido absolutamente nada. Te leo el texto otra vez. Dice así: hasta entonces no habían entendido la escritura que dice que Jesús tenía que resucitar. ¿Y qué pasó? Bueno, después de la crucifixión de Jesús, ellos no están diciendo, nosotros recordamos que Él dijo que Él iba a resucitar. Tranquilos todos. Acuérdense que Él nos dijo, voy a resucitar. Voy a ir a Jerusalén, los gobernantes van a crucificarme, los gobernantes me van a juzgar, pero después de 3 días voy a resucitar. No estaban recordando eso. Ellos estaban totalmente desconcertados, totalmente dudosos y llenos de miedo. Esta era parte de la experiencia post-pascual de los discípulos. Incluso el día de ayer en el devocional mencionamos que en vez de que la resurrección de Jesús provocara en ellos alegría y fe y esperanza, el anuncio de la resurrección provoca más miedo en los seguidores de Jesús. Pero es allí donde entramos tú y yo. El texto dice que los discípulos hasta entonces no habían entendido la escritura que dice que Jesús tenía que resucitar. Y sabes, nos pasa exactamente la misma vivencia y la misma experiencia. Una y otra vez tú y yo leemos la Biblia, escuchamos estos devocionales, nos hablan de Jesús, vemos sus milagros. Tengo un archivo por ahí de varios testimonios de personas que me han escrito algún mensaje justamente hablando de testimonios extraordinarios que Dios ha hecho en sus propias vidas. Personas que Dios ha sanado del COVID, otras personas que Dios les ha provisto el trabajo y el sustento en esta época de pandemia de una forma milagrosa, otros que han tenido una experiencia con Dios increíble después de haber estado padeciendo una serie de conflictos. Dios resuelve todas estas situaciones. En fin, muchos testimonios. Y luego esas mismas personas, yo también, cuando nos enfrentamos con una nueva crisis, no entendemos nada, no creemos nada. Y nos pasa lo mismo que a los discípulos. Tenemos ahí la palabra de Dios que nos grita el testimonio de Dios, que una y otra vez nos habla de la fidelidad de Dios a nuestras vidas. Y cuando viene alguna crisis, nos llenamos de duda, de miedo y de preocupaciones, porque nos pasa justamente lo mismo que a los discípulos. Hasta entonces no habían entendido la escritura que dice que Jesús tenía que resucitar. Y tú y yo muchas veces tampoco entendemos nada. Ahora, ¿qué es la propuesta? No nos vamos a quedar aquí lamiendo las heridas, ¿verdad? ¿Qué es la propuesta? Me gusta la propuesta de William Paul Young, su famosa frase que él resume en su libro
y en su experiencia de la cabaña. Él dice que lo que pudiera resumir la vivencia de esa experiencia de la cabaña es que la libertad es un proceso creciente. Y retomando estas palabras y esta frase, pudiéramos decir que la fe, la seguridad, las convicciones, el amor a Dios, todos son procesos crecientes. Los discípulos fracasaron otra vez en creer las palabras de Jesús. Se llenaron de miedo, se escondieron y regresaron a sus antiguos trabajos de ser pescadores. Esos fueron los viejos discípulos de Jesús del siglo I. Pero los discípulos nuevos de Jesús, tú y yo, los discípulos contemporáneos de Jesús, pasamos por exactamente las mismas dudas, los mismos temores y los mismos fracasos. Pero si la libertad es un proceso creciente, si la fe es un proceso creciente, hoy tenemos la gran oportunidad de experimentar, igual que los discípulos, la presencia del resucitado en nuestros corazones y la seguridad, sobre todo la seguridad de que lo que Él dice es cierto, de que lo que Él prometió se va a cumplir siempre. Porque recuerda, la libertad es un proceso creciente, la fe es un proceso creciente, el amor es un proceso creciente, nuestra relación con Dios espero que sea un proceso creciente. Soy Víctor Hugo Juárez y espero que este devocional ha sido de bendición para ti. ¿Oras conmigo? Señor Dios, al igual que los discípulos, no entendemos mucho de tu revelación. No sabemos cómo actuar ante las crisis. Pensamos que pierdes el control de los problemas de nuestro mundo. Pensamos que no sabes qué hacer con todo lo que está pasando en esta tierra. Y entonces intentamos arreglarlo a nuestra manera, pero Señor, te pedimos que nos llenes de fe, de seguridad y de convicciones en tu palabra. Que nuestra libertad y nuestra fe sean un proceso creciente. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.